Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todas y todos ustedes a la sede universitaria que, como saben, bueno, pues es un entorno de difusión cultural, científica, aquí en la ciudad de Alicante, lo que yo llamo ese trocito de nuestra universidad en la propia ciudad, ¿no? Y hoy estoy pues muy contento de poder acompañarles, primero porque una tarde de viernes que tengamos la sala Altamira con el número de personas que la tenemos ocupada, tenemos también conexión con video streaming, como saben, y bueno, desde la pandemia estamos haciendo los actos importantes de forma dual, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues tiene su resultado, ¿no? Luego, al día siguiente vemos las estadísticas de conexión y la verdad es que hay gente que de otra manera a lo mejor no podría venir aquí presencialmente y puede disfrutar del contenido de las ponencias, ¿no? Como les digo, pues estoy muy contento porque están todas y todos ustedes aquí y por la persona que nos acompaña hoy como ponente invitada y por la coordinadora del ciclo, que no pude venir a la inauguración cuando se presentaban las actividades de esta nueva aula que hemos inaugurado este curso aquí en la sede, Científicas de Letras, y era un compromiso, una deuda que tenía con ella, con Inma. Por tanto, bueno, pues se van sumando motivos de alegría para poder disfrutar esta tarde aquí, ¿no? Bueno, como saben, hemos inaugurado una nueva sala, aula, un grupo de trabajo, seminarios permanentes, como llamamos aquí en la sede, y además con una temática que saben que bueno, pues el que les habla es un ferviente defensor del papel de la mujer en la sociedad y en este caso en la ciencia, ¿no? Y además el papel de la mujer en la ciencia que se realiza desde lo que tradicionalmente se llaman las letras, ¿no? Que parece que, lo estábamos comentando antes de comenzar, parece que la ciencia ha tenido siempre esa idea de que únicamente se podría hacer desde un laboratorio, ¿no? Desde una sala con tubos de ensayo, con aparatos de medición, de precisión, y desde las letras hacemos ciencia y hacemos muy buena ciencia. Y por eso cuando vino la propuesta de Inma, que como saben, bueno, pues en los últimos años hemos llevado a cabo aquí ciclos de otras temáticas, ¿no? Más vinculadas con su disciplina concreta, con su área de conocimiento, de la historia moderna, cuando vino con esta idea, ¿no? De abrir esa visión a toda la ciencia de letras, bueno, pues la verdad es que fue un motivo de alegría y por supuesto, aquí en la sede tiene su casa, como le digo yo. Bueno, y hoy tenemos pues un lujo, ¿no? Uno de esos pequeños grandes lujos que tenemos a veces en la sede, con la ponente que nos acompaña, que podríamos decir que es una de las personas principales de la investigación en femenino que tenemos en España y desde las letras, ¿no? Como catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, ¿no? Merinàs, que como saben es nacida en Irlanda, pero afincada aquí en España desde hace muchos años y bueno, pues es catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Te quiero dar la bienvenida, Meri, aquí a la sede. Gracias. Bueno, pues no podemos agasajarte con muchas más cosas, pero con la presencia de la gente que hoy está aquí, la que está conectada y con el afecto que te puedas llevar de nosotros, bueno, pues es quizá el mejor regalo que te podamos hacer, ¿no? Y para nosotros el mejor regalo es escucharte en los próximos minutos y aprender de todo lo mucho que has hecho, que es muy importante. Me ha pasado Inma unas notas biográficas que, bueno, telegráficamente les voy a comentar, ¿no? Licenciada en Historia y Literatura Francesa por la Universidad de Cork, en Irlanda, licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, doctorada en la misma Universidad de Barcelona con una tesis titulada La mujer en las organizaciones políticas de izquierdas en España, 1931-39,
cofundadora del Centro de Investigación Histórica de la Mujer de la Universidad de Barcelona, premio Emilia Pardo Bazán en el año 84 por el trabajo Presencia y protagonismo, aspectos de la historia de las mujeres. Promovió en la década de los 90 la creación de la Asociación Española de Investigación Histórica sobre las Mujeres, cofundadora de la revista Arenal. Había leído un poco sobre esta revista, ¿no? que como saben es una de las de mayor prestigio, ¿no? en publicación de investigaciones sobre historia de las mujeres. Premio Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña en 1995. A finales de los 90 impulsa la creación del Grupo de Investigación en Multiculturalismo y Género de la Universidad de Barcelona. Medalla al Trabajo President Macià en el año 2008. Investida doctora honoris causa por la Universidad de Granada en el 2010. Investida honoris causa también por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Bueno, y muchas más cosas, y sobre todo, como he podido comprobar en el poco rato que hemos tenido de diálogo, pues una persona muy interesante, que rezuma bondad, y si viene de la mano además de Inmaculada, pues es un aval de prestigio académico y de bondad en lo personal también. Muchísimas gracias, Inma, y se inicia por tanto la sesión. Gracias por estar en Alicante y estar aquí en la sede. Encantada. Gracias. Bueno, ya se habrán dado cuenta de que somos íntimos amigos, ¿verdad? Y que nos queremos y que nos valoramos. Bueno, esto va a ser realmente un encuentro entre amigas. Va a ser una manera de explicar, sobre todo a las generaciones jóvenes, lo que significa ser una historiadora como Mary Nash y lo que ha sido su vida. Entonces lo hemos planteado como una entrevista, una manera de que, bueno, pues yo le voy a hacer preguntas, me va a contestar o no. Vamos a hacer después un debate y en ese debate pues nos encantaría que participaran todos ustedes. Como ha explicado Jorge, Mary Nash llega desde Irlanda, esa Irlanda católica que todos conocemos, y llega a la España franquista. Entonces, en mi imaginario, yo pensaba que encontraba una situación muy similar, ¿no?, de lo que podía ser esa Irlanda de los años 70 a lo que es España. Pero creo que no es así, ¿no, Mary? No, porque antes lo hemos comentado un poquitín. Vamos a ver, hay que recordar, sí, Irlanda era una democracia, pero un país sumamente conservador. Yo no sé si tienen ustedes en mente la novela Las cenizas de Ángela, ¿no?, o la película, ¿no? Yo vengo de allá, ¿vale? Y me fui huyendo de lo que se recrea en esta novela, que precisamente está situado en Limerick, donde nací. Entonces, claro, yo había ido a la universidad en Irlanda y cursé mi licenciatura allá. Lo que pasa, yo no entiendo muy bien por qué, pero siempre he sido muy rebelde. Entonces, yo vengo de una familia benestante, muy, muy conservadora, muy religiosa, pero me negué a seguir los pasos de mi hermana mayor. Mi hermana mayor, después de cursar el bachillerato, le enviaron, tal como iban a hacer conmigo, a cursar un año de ciencias domésticas. Ciencias domésticas para poder llevar bien la casa. Yo, francamente, cuando llegué a Barcelona no sabía ni hacer la tortilla de patatas, obviamente, ¿no? En fin, cosas que he perdido. Pero la suerte que tuve, bueno, era buen estudiante y tenía una beca, y entonces logré convencer a mis pobres padres, que no tenía absolutamente nada, porque yo siempre he sido la díscola, y entonces me fui a la universidad. Y allá cursé, eran carreras dobles en aquel momento, historia y literatura y cultura francesa. Lo que pasa, claro, a mí me enviaron, como a todas las chicas de mi quinta y de esta situación familiar, para buscar un buen marido. Claro. Era un universitario y tal y cual. Y tampoco.
Fatal. Porque a mí me apasionó la historia. Entonces me lo tomaba en serio y se me hacían bromas al respecto. Yo me acuerdo una vez en los chicos, porque una chica que tomara en serio, que le gustara solamente, entonces enseguida tenía la marca de intelectual. Y yo no sé si, bueno, tú sí, seguro. Le bable. Sí. Se traduciría en castellano como, ¿cómo lo haríamos? De yellow stockings en inglés. Es que no son exactamente sufragistas. Las medias azules, las es blue decir, stockings. el término utilizado para las Pero sommeliers de tu época. pero es muy peyorativo. Absolutamente. Es más aquí en España no es tan peyorativo. Oh, sí. absolutamente. O sea que llevaba gafas y no sé qué, claro. Entonces a mí se me hacía la vida bastante... Bueno, en fin, me lo pasé muy bien también en aquella época. Pero vaya, entonces al llegar a Barcelona me encontré con una ciudad muy, muy cosmopolita. Y antes también he comentado, para dar un poco una idea de cómo era la universidad en aquel momento, tenía buenos profesores, algunos lo de siempre, ¿no? Y en aquel momento, al ser estudiante, nos organizábamos en clubs de estudiantes para hacer actividades. Yo formaba parte del club de historia y nos daban recursos para tener invitados, como ven, ¿no? Bien. Y un grupo un poco radical, pero no teníamos ni idea, hay que decir, ¿no? Entonces invitamos un diplomático de la embajada soviética en Londres, porque ni siquiera existía embajada ni consulado en Irlanda, ¿no? Y nos dejaron hacer. Y claro, ¿qué podía hablar un diplomático en aquel momento? Pues de poca cosa. Y la imagen que yo tengo es en el anfiteatro, imagina un anfiteatro, nosotros abajo, los estudiantes muy orgullosos de presentar a esta señora, que no entendíamos nada, tampoco de nada. Y arriba de todo se levantó un señor, para mí en aquel momento muy mayor, probablemente tendría de nuestra edad, ahora, sí. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Con un crucifijo en la mano e iba bajando poco a poco, diciendo, fuera de aquí, Satanás. Era comunista. ¡Ay, madre! Claro, nosotros no teníamos ni idea ni de marxismo, de comunismo, ni nada, porque, claro, en Irlanda no se hablaba, no existían estas cosas, ¿no? Pero, claro, al llegar a Barcelona era la libertad de expresión a pesar de la dictadura franquista. Teníamos coloquios de cineclub sobre películas, por ejemplo, las lecturas, la lucha contra los crisis en la calle como estudiante. Yo lo pasé bomba. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo viviste esa transición? ¿Pudiste vivirla desde dentro? En el sentido como universitaria, todo sí. Eso, claro. Claro, yo me ganaba la vida dando clases de inglés. No sabía nada de inglés, pero como era nativa podía hablar. Y esto se hacía en el patio de ciencias y al mismo tiempo no conocía las reglas de juego en la jerarquía académica universitaria. Entonces yo presenté los papeles para convalidar mi licenciatura, porque además tenía un posgrado desde Torino, ¿no? Antes de llegar a Barcelona. Y las reglas de juego, bueno, no me convalidaron absolutamente nada. Una asignatura sobre religión, debiendo pensar como irlandesa debía ser algo de religión, y la otra que no había cursado, y ya está. Luego algún catedrático me dijo, ¿por qué no me habías dicho? Te hubiésemos convalidado todo en el momento. Pero fue una enorme suerte porque me convertí en estudiante en la última etapa del franquismo y al mismo tiempo que daba las clases en inglés, ¿no? Entonces, en este sentido, fue fantástico. O sea que yo he tenido el gran privilegio de vivir un momento cuando pensábamos los jóvenes de la generación del 68, que podíamos cambiar, transformar el mundo, ¿no? Y que estaba en nuestro... O sea, que podíamos realmente hacerlo. Eso ha sido un privilegio extraordinario en mi vida. Ya lo creo. En fin, ¿Conociste organizaciones feministas entonces, las que empezaban ya en los 70? Sí, porque
yo ya me interesaba por el tema. También en aquel momento, por ejemplo, la historia de las mujeres no tenía nombre, no existía, pero muy atrevida a mi catedrático, porque era el término que se utilizaba en aquel momento, pobre hombre, no entendía nada. Primero le dije que no iba a hacer la tesis que él tenía destinado para mí, porque saqué matrícula de honor en 2 asignaturas suyas. Me refiero a Émilie Girard, doctora Émilie Girard, que siempre le menciono, porque gracias a él estoy aquí hoy. Total, que él quería que hiciera mi tesis doctoral sobre las revueltas de 1835, y yo le dije que ni hablar, que yo había encontrado en un archivo secreto, lo que se llamaba en aquel momento el infierno, documentación que estaba en una habitación secreta en el archivo de Barcelona. Secreta, ¿por qué? Porque para protegerlo de las represalias franquistas. Y había ya descubierto una organización para hacer un trabajo de curso, y gracias a Montserrat Condominas, que era la bibliotecaria, y me facilitó acceso a... Entonces yo le pregunté si había algo sobre mujeres, y me facilitó la lectura de la revista Mujeres Libres, de la organización anarquista Mujeres Libres. Y entonces al doctor Girard le dije que yo quería hacer mi tesis sobre mujeres libres, y el hombre no entendía nada. Claro, yo era alta, minifaldera, jovencita y tal y cual, y bueno, debería parecer un picho raro. Eras guiri, te dejaban. Y bueno, dejó hacer entonces un monumento a este señor liberal que no entendía nada, y años después me dijo un día: Mary, ahora empiezo a entenderte, porque tenía hijas mayores, entonces, y empezaba ya a ver el tema de cierta discriminación y tal, pero me dejó. Qué maravilla. Entonces, claro, es eso. Me has preguntado sobre... Sí. Es una manera larga de entrar. Claro, yo había escrito el libro Mujeres Libres, creo que salió la primera versión en el 74, era un pequeño bestseller de la época, había varias ediciones, y sobre todo era porque de alguna manera este eslabón perdido en la memoria histórica sobre mujeres de la Segunda República y la Guerra Civil, Tusquets lo publicó y estaba ya como referente. Entonces se me asociaba siempre con mujeres libres. Y yo organizaciones feministas sí que conocía, porque entre otras cosas me encontré en la Organización de Mujeres Libres, que empezaba a surgir en aquel momento. Justo. Ahora te voy a contar, y así te dejo respirar un poco, desde las organizaciones feministas cómo veíamos este libro. Este libro, para las que entonces teníamos 18, 19 años y que estábamos totalmente decididas a conseguir la gran reivindicación del momento, que era la igualdad ante la ley, ¿no? Que tampoco era la igualdad ante la ley. Luego ya exigimos cosas mucho más fuertes, como la ley del divorcio, o pedimos, ya cuando nos dimos cuenta que nuestros cuerpos eran nuestros y si debería ser, pues ya empezamos con las campañas pro aborto o en contra del adulterio. Yo también esto que se habla ahora del Me Too, que me parece maravilloso, pero ya en los 70 en este país íbamos con el yo también soy adúltera, yo también he abortado, es decir, eran campañas de solidaridad con lo que hacían esas mujeres. Y un día a mí me viene un amigo y me dice: oye, esas cosas que estáis defendiendo de las mujeres de la República, ¿son verdad? Sí. Dice, no, pero que son verdad porque se ha publicado en una universitaria. Digo, ¿una universitaria? Sí, una universitaria demuestra que esas mujeres existieron. Y ahí leí yo tu libro. Fíjate. Y ese era para nuestra generación la manera de decir, ¿veis cómo es verdad? O sea que te lo agradecemos. Pero tú mucho. Lo creíste. Yo Para sí. mí, en varias ocasiones me dijeron que les había inventado. ¿Que les había qué? Inventado, que era una invención mía, estas organizaciones de mujeres libres, o la agrupación de mujeres antifascistas, que todo lo que salía, que yo les había inventado. ¿Pero te decían eso desde los medios académicos? Sí. Como Consuela, ¿eh? Sí. O sea que tuviste que recibir más de un comentario, digamos, desagradable o... Sí. Luego que, bueno, esto de las mujeres que era una broma, o pidiendo proyectos de investigación. Una historia de las mujeres nunca puede ser científica ni rigurosa. Es emocional.
institucionales, ideológicas. Sí, eso me suena. Eso nos suena. A todos Nos suena, los que ¿verdad? trabajamos en fin. esto nos O que suena. era, en fin, también la insinuación que ya me dijeron directamente, bueno, eso es como hacer la bicicleta o la patata, igual. Bueno, desde ahí empiezas a impulsar una serie de mesas redondas sobre la problemática de las mujeres y ya estamos en los años 70, ¿no? Pero en los 80, después de esa tesis, aparte de ese ambiente hostil o burlón que pudiste encontrar, ¿cuáles eran las reacciones entre las compañeras? ¿Quién te creía? O sea, ¿había mucha diferencia entre compañeros y compañeras o había incredulidad por ambas partes? Yo creo que inicialmente no se acababa de creer, porque hay que pensar, cuando yo hacía la tesis doctoral, éramos 3 en España que investigábamos en aquel momento en historia. 3 mujeres. 3 solamente. 2 sobre el sufragio femenino de la Segunda República, entre ellas Rosa Capel, y yo sobre las mujeres en el movimiento obrero, ¿no? Es decir, que no había publicaciones ni investigación en aquel momento. ¿De qué Luego, año más hablamos, tarde, Mary? Los años 70 hasta principios de los años 80. Entonces sí, se cambió muchísimo, se empezó a organizar y las mujeres ya historiadoras más dispersas que les interesaba el tema, ya empezábamos a organizar un poco. Pero sí, yo diría que hasta, en fin, los 80, mediados de los 80, son trabajos más solitarios. En estos proyectos, los primeros proyectos los conseguís dentro de la propia Universidad de Barcelona, grupos de mujeres o grupos de... No, inicialmente no, en absoluto, pero sí a partir de la creación del CID, del Centro de Investigación Histórica de las Mujeres, que yo planteé también al doctor Girard, que tampoco entendía nada, pero le dije que era importante crear un centro dedicado a la historia de las mujeres. Entonces dijo que sí y me incorporó en el CEI, el Centro de Investigación Histórica Internacional que existe. Era el centro fundado por Jaume Vicens Vives y entonces un espacio allá adentro, ¿no? Y lo que hice en aquel momento era llamar a aquellas mujeres historiadoras universitarias que más o menos tenía referencia, conocía, para desarrollar este centro. Entonces había no solamente la Universidad de Barcelona, sino también de la Autónoma de Barcelona, o sea, nos reunimos, había historia antigua, historia medieval, historia contemporánea, ¿no? Y así es cuando empezamos a hacer algunos seminarios, hicimos uno de los primeros congresos, La mujer y la fábrica, dedicada a las mujeres en el trabajo, y así poco a poco íbamos Para avanzando. entonces ya habías propuesto tú una asignatura, ¿no?, de historia de las mujeres. Sí. A mí es que me parece esto importantísimo porque cuando se hizo el grado de Bolonia, por lo menos en nuestra universidad, conseguir una asignatura de historia y género fue un gran logro. Estamos hablando del 2011, ¿no, Tere? Sí, Pues creo que el mío fue 74-75, Fijaos. ¿no? Bajo el franquismo. Otra vez quizás el atrevimiento juvenil, en fin, hay que lanzarse y tal, y la disposición del doctor Girard, porque yo le dije, bueno, yo estoy haciendo la tesis, yo creo que esto es muy importante y quiero hacer una asignatura. ¿Cómo hacía la asignatura? Pues leyendo a los libros que encontraba en los archivos y también alguna lectura en inglés, que también fue una facilidad que yo tenía, ¿no? Pero Carmen de Burgos, construyendo sobre la marcha, ni idea, ¿no? O sea, que también. Pero este era el pequeño núcleo de estudiantes que, por ejemplo, hicimos en el 75 las primeras, la primera vez en la Universidad de Barcelona y, bueno, no sé, en las otras universidades, una serie de mesas redondas en el 75 sobre, decíamos, la condición social de la mujer o algo parecido. Sí, ¿no? Sí. En fin, era el lenguaje de la época. Sí, se hablaba así, es verdad. Sí. De la mujer, o sea, todos nos imaginamos una mujer blanca, clase media, ¿verdad? No había otras. Y había un llamamiento, campesinos, obreras, sindicalistas, tenemos que encontrar un espacio en común
Y fue muy interesante, o sea, otra vez también sorprendente. Era a través, bueno, de sí, con contactos, otros contactos, vino María Aurelia Capmany, no sé, vino Vázquez Montalbán, cualquier persona que tenía una cierta sensibilidad para ellos también estaban absolutamente alucinados, porque de qué hablar de la mujer, ¿no? De las mujeres en el aula magna. Y sobre todo eso es en la academia. Pero bueno, se hizo y durante, creo que de marzo a mayo, algo así, cada 2 semanas. Y bueno, había mucha gente, porque no tenía nadie, qué raro, ¿de qué va esto? Y bueno, claro, y así poco a poco, ¿no? Inventando sobre la marcha. Ya en los 90 creas la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres. Hoy para todas las personas que trabajamos historia de mujeres o de género es el gran referente. Yo creo que es el lugar común donde coinciden todas las actividades, tanto académicas como congresos, como libros, se hace absolutamente todo. ¿Con qué idea os planteáis esto? Bueno, estábamos en el CID, en el Centro de Investigación Histórica de la Mujer, en la Universidad de Barcelona. Entonces yo, también por mi propia investigación, empezaba a tener contactos a nivel internacional y había ido a algunos congresos y tal. Y en algún momento existía una federación de investigación en historia de las mujeres y yo conocí a algunas de las personas implicadas, me pidieron para crear algo semejante en España, cosa que hice. Entonces lo que representó esto fue llamar y contactar a historiadoras en las universidades, que algunas conocía, otras no, porque tenía referencias en las diferentes universidades. O sea, lo del CID es Barcelona, pero ya en aquel momento el desarrollo de la IM fue muy importante porque involucró a toda España, ¿no? Entonces, yo creo que hemos celebrado hace poco 35 años, o sea que realmente es una gran satisfacción. Ya lo creo. Entonces, otra vez íbamos empezando, hacíamos algún congreso, algún seminario, poco a poco también, además con la idea de que cada actividad que hiciéramos se hiciera en una universidad distinta. Y era una manera también de crear comunidad, ¿no?, entre las historiadoras y sobre todo, diríamos hoy en día, un networking, unas redes, ¿no?, que creo que fue decisivo, porque yo creo que las primeras etapas eran muy solitarias, no teníamos apoyo, claro, y muy duro, ¿no? Es un trabajo de... Pero en cambio esto es lo que representaba, lo que diríamos hoy en día, la sororidad, ¿no?, que yo creo que ha continuado, se ha profundizado, y gracias a ello pues tenemos unos espacios en los cuales podemos debatir, que somos bienvenidas, que podemos inventar, crear. O sea que para mí ha sido absolutamente fundamental. Ya lo creo, y te lo agradecemos muchísimo todas. Te voy a hacer una adivinanza. Un día en un pasillo me encuentro a 2 colegas y uno dice, oye, ¿has visto esta revista? Que es dice que es de historia de mujeres. Dice, bueno, hablará de mujeres, pero hablará de algo serio también, ¿no? No va a hablar todo de mujeres, que no, que todas las revistas de mujeres. ¿De qué revista hablamos? De Arenal. Arenal. Háblanos de Arenal. De historia de las mujeres, precisamente, sí. Pues también yo creo que estas iniciativas que salen en común en las reuniones que hacíamos de la AIM, de la Asociación de las Mujeres, éramos el núcleo inicial, ¿no?, de los primeros años, ¿no? Y también nos dábamos cuenta que nos faltaba publicaciones, nos faltaba un espacio donde poder publicar. Y todas ellas, que era el primer núcleo también de la IM, que luego se iba cambiando obviamente, pues hicimos la propuesta de crear una revista. Y donde había mayor recepción y posibilidades era en la Universidad de Granada. Y desde ahí sí que se ha publicado, también celebramos 35 años, hace poquísimo también. Y es así, se creó otra vez con la posibilidad de dar a conocer trabajos publicados al extranjero y sobre todo fomentar la investigación y dar pie a que lo que estimulábamos en la asociación tuviera una salida, porque en muchas revistas de aquel momento no era fácil publicar sobre el tema de historia de las mujeres. Esto es importante. No había un reconocimiento, ni mucho menos, ¿no?
Entonces esto yo creo que fue muy importante en este sentido, y luego sacamos pues números monográficos, dossiers sobre temas concretos, que ahora está online, o sea, se puede consultar en cualquier momento, y se ve una trayectoria también sobre la manera de historiar a las mujeres también, ¿verdad? Claro, es que para quienes estéis fuera de la academia, nosotros, aparte de dar clase, pues necesitamos publicar. Y necesitamos publicar en revistas que se llaman de prestigio, lo cual no quiere decir más que son de reputada solvencia dentro de la universidad. Para que te publiquen, tú mandas una propuesta de un artículo y tiene que ser un tema o bien de interés monográfico para esa revista o bien de interés para el departamento, para el sitio donde lo estás mandando. Durante muchísimos años, cuando escribía sobre historia de las mujeres, no era un tema relevante, no era un tema reconocido como científico, ni siquiera reconocido como histórico. Era algo que era parcial, era pues un poco lo que decías antes, ¿no? Como si hablaras de algo marginal que a nadie interesaba. Imaginaos lo que significó esta revista Arenal en aquel desierto para todas las que empezábamos, bueno, lo que pretendíamos trabajar en esto, porque muchas mujeres que pretendieron hacer historia de las mujeres no pudieron. De hecho, la mayoría de las compañeras que en la actualidad trabajan en historia de mujeres o en historia de género tienen una doble trayectoria académica. Por poneros un caso cercano, yo he trabajado toda la vida religión, Estado e Iglesia, y una vez demostrado que a través de algo serio puedes hacer historia, ya te dedicas a la historia de las mujeres con cierta credibilidad. Sí, sí. Más o menos es esto, para poneros en Retomando contexto. lo que tú has dicho, me has hecho recordar, por ejemplo, al gran historiador Fontana, que era el gran referente, la Biblia en parte, ¿no? Y liquidó la historia de las mujeres en una nota a pie de página diciendo esto no era nada riguroso, que no tenía ningún valor. Luego se fue rectificando con el tiempo, ¿no? O también recuerdo una estudiante y daba una clase, una asignatura de historia de los Estados Unidos, y después de la clase este estudiante se acercó y me dijo: profesora, en su clase de historia de las mujeres, ¿qué hace? Hace cosas semejantes a lo que hacemos en clase. O sea, luego era brillante el estudiante porque luego fue profesor. Pero su idea que teníamos de hacer terapia y llorar. Ganchillo, cocina. Tal y cual, ¿no? En su ingenuidad me lo decía. Digo, claro, yo no tengo una doble personalidad, por suerte, no sé. Trabajo igual, más o menos, ¿no? Y eso es el desconocimiento. Yo creo que parte de las enormes dificultades es que nuestros queridos colegas no necesariamente leen, muchos de ellos aún. Sobre todo, creo que aquí las generaciones jóvenes ya se han integrado mucho más en estas lecturas, esta incorporación, pero hay otros que, claro, entonces hay un desconocimiento total. Sí, yo recuerdo una compañera que era una estudiante brillante y una gran investigadora y le propuso a su directora hacer una tesis sobre feminismo. Le dijo: no, mujer, no vas a derrochar tu carrera. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pero no solo con mujeres, también con hombres. Tenemos ejemplos cercanos en los que cuando se propuso hacer un trabajo sobre masculinidades, se nos dijo que eso no era serio. Eso no es serio y mucho menos un tema de tesis doctoral. Afortunadamente el ya doctor lo tenemos aquí presente, Fernando, y ha solventado una tesis extraordinaria sobre esas masculinidades. Sí, pero a mí me preocupa el romper esto. Es decir, no se puede obligar a que hagan lecturas, ¿no? Pero hay que buscar mecanismos para que esté integrado los conocimientos derivados de la historia de las mujeres del género en los planes de estudios, no aparte, sino conocimientos integrados. Y a la vez que también en otras comunidades académicas hay que saber, hay que leer y hay que reconocer. Esto aún estamos un poco... Sí. Yo me acuerdo debería ser el 2011, 12, por allá, se me pidió hacer la conferencia, creo que inaugural o al final, de mi asociación de historia contemporánea.
y lo hice sobre un tema frívolo, ya me atreví a hacer cosas más frívolas, sobre la sueca y el Latin Lover, el Don Juan, en la Costa Brava en los años 60. Oh, ¡qué bueno! Toma ya. Sabía que me metía en la boca del león. Les hice reír, pero les hice pensar. Pero la reacción fue increíble. Varios hombres de mi propio departamento me vienen: Mary, haces estas cosas, enhorabuena, felicidades. Claro, Es no decir, sabía. jamás esto era ya, bueno, imaginaos que yo llevaba casi 40 años publicando y tal, jamás se le había ocurrido. Leerte. Y como era, claro, la conferencia inaugural de la asociación, pues casi por obligación todo el mundo tiene que estar. Y era la primera vez que me escuchaba. Luego yo creo que si algunos se arrepintieron luego, ¿no? Que ya, olvídate, ¿no? Pero es eso, entonces hay que buscar mecanismos de diálogo también, ¿no? Porque eso también enriquece a nosotras, ¿no? Ya lo creo. En nuestra disciplina, ¿no? Y sobre todo esto que has dicho, ¿no? Porque hay una idea generalizada de que el feminismo, la historia de mujeres, es una cosa de mujeres, ¿no? Y lo importante es entender que no, que es una cuestión social y que solamente vamos a ser una sociedad plena cuando hombres y mujeres hagamos historia de hombres y mujeres e integremos ambas visiones en todas las asignaturas, incluidas las matemáticas puras. Es que me da igual, en todo se hace y formamos parte tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces sí, esa lucha a mí me parece que ahora es uno de los grandes retos que les dejamos a las generaciones que vienen. Pero después me interesa mucho cuando abres todavía más ese aspecto de investigación y empiezas a ver, a profundizar en la otredad, ¿no? En el género, pero desde las otras más abandonadas o menos conocidas. La cuestión de la racialización, la cuestión de estas mujeres menos conocidas, más marginales, o cómo integramos eso a nivel social, cómo lo vemos. Sí, yo soy como dice mi querido Edward Said, yo soy un outsider. Y aunque había veces que pensaba que no, pero sí, yo vengo de fuera. Y entonces, pero yo creo que durante mucho tiempo estaba tan metido en lo mío y tal y cual que no me di cuenta. Entonces, me pasó algo banal, absolutamente, que me hizo, no sé, recomponer, repensar y tal, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que es el contexto de los años 90 es un contexto de los flujos migratorios globales, es una situación, un contexto muy distinto de lo anterior. Pero un día en el metro de Barcelona iba por el pasillo y había una señora que distribuía un papel. Yo, papeles, claro, es lo mío. Entonces cogí el papel, ella cogió así, no me lo dejó, y yo lo cogí, yo así, y me dijo: ¿hablas español? Y yo me quedé. Claro. Entonces eso yo ya me había interesado sobre las mujeres de la guerra civil, el tema de la representación cultural, de género, de la miliciana, etc. Pero entonces yo ya, en fin, decidí a dedicarme mucho más al estudio de las representaciones culturales, ¿no? De la otredad, de otredades distintas, representaciones tanto desde la perspectiva de géneros como también de otras sociedades. Y entonces eso me conllevó, por ejemplo, escribir el libro Mujeres en el Mundo, que formaba parte de mi docencia, pero a la vez incorporaba en aquel momento material que hoy está en el abaste para todo el mundo, ¿no? Y muy fácil y disponible, pero en aquel momento no había. Sobre mujeres, en fin, desde una perspectiva colonial, postcolonial, que me interesaba también, sobre la otra edad, la mirada hacia la otra, que procede de la India, que procedía de las colonias inglesas de Australia, por ejemplo. Y aquí quizás también estaba mi propio background como irlandesa a la vez, ¿no? Y, en fin, las lecturas de Said y otros también, en fin, no hace falta nombrar, ¿no? Ahmed y muchas más, me llevaron también a los proyectos de investigación a empezar a trabajar en este sentido. En un primer momento trabajábamos sobre la representación
de las personas migradas, la migración. Porque en aquel momento, en los años 90, también es cuando empezaba este fenómeno. O sea que entran en este sentido, mis intereses han sido más bien desde una perspectiva de historia social y cultural y de género, no tanto desde perspectivas económicas o sociológicas, ¿no? Y esto también llegó finalmente al tema del turismo. Al turismo, ¿por qué? Porque me interesaba, tenía un poco la pregunta al trabajar y publicar sobre las mujeres, el feminismo, la transición. Lo que siempre me pareció muy, muy importante era la facilidad con la cual este gran castillo de naipes, que era la misoginia franquista, el orden jerárquica, patriarcal franquista, en parte se fue abajo, ¿no? En la creación de un gran movimiento de mujeres, ¿no? Y quería ir atrás para saber cómo se erosionaba el orden moral, el orden de género franquista. Entonces me fui al turismo de masas y la figura de la sueca, los turistas, las turistas sobre todo, y el interjuego con el juego de masculinidades, que era el Latin Lover, que también empezaba a cuestionarse muchísimo en aquel momento, pero otra vez es el juego de las representaciones, la mirada del otro y la alteridad del orientalismo o la mirada hacia nosotros, ¿no? Entonces en estos juegos es que me interesaba otro enfoque hacia otro enfoque raro, te das cuenta, raros, ¿no? Pero yo soy rara, Mary, ¿cómo se vive el que te premien con el premio Emilia Pardo Bazán, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, la medalla al trabajo, esas investiduras por 2 universidades? Desde fuera, cada vez que te dan uno de estos premios, nos lo dan un poco a todas, tengo que decirte. Nos sentimos orgullosísimas y nos sentimos como una victoria, ¿no? Ahí está Mary, ahí está recibiendo otro premio, pero ¿cómo lo vives tú después de toda esta experiencia de lucha, de apertura de campos, de nuevos caminos? La verdad que en esta última etapa de mi vida y vida académica también, pues es glorioso. Es decir, claro, jamás en mi vida, o sea que, y bueno, es bastante reciente todo eso, como lo sabes, ¿no? Y sobre todo los honoris causa, ¿no? La Universidad de Granada y Rovira i Virgili. Claro, la gran sorpresa, ¿no? Y el entusiasmo, en el caso de Granada, de Teresa Ortega o Montse Duc en la Rovira i Virgili, ¿no? Porque es colectivo. O sea que en ese sentido, en mis discursos, claro, explico un poco mi trayectoria para entender cómo yo, una chica irlandesa, acabo aquí, ¿no? Pero a la vez hago tanto insistencia que es una obra colectiva, se ha podido realizar porque hay otras mujeres como estás tú, como estáis vosotras aquí delante, ¿no? O Yolanda aquí abajo, con la cual habíamos colaborado hace años, ¿no? Es decir, que esto es lo que te da este impulso y que te permite continuar a pesar de las adversidades. Y adversidades han habido muchísimas. Esto tampoco hay que olvidar, ¿no? Ha sido una carrera durísima. Pero esta satisfacción enorme, porque además es un reconocimiento de lo que representa la historia de las mujeres, del género, en las instituciones universitarias. Eso es un paso que, claro, hace 20, 30 años era impensable, ¿no? Y yo creo que es esto con lo cual me quedo, ¿no? Es esta obra colectiva porque no hay un honoris causa si no hay personas detrás que les parece importante que se haga, ¿no? Y esto es claro, somos la comunidad universitaria de mujeres, la sororidad de mujeres, que a mí me impresiona mucho. Y también tengo, otra vivencia preciosa, que en Granada en 2010 me hicieron un homenaje secreto. Yo no sabía nada. Me dijeron, Mary, tú prepárate un trabajo sobre la igualdad. Y esto me había encargado la profesora Teresa Ortega, que siempre es muy, muy clara en todo. Y yo le llamé, Teresa, ¿sobre qué exactamente? No, tú. Total, que me fui y con los papeles y tal, no sabía muy bien, pensaba, a ver si aciertas o no, como siempre, ¿no? La duda. Y entré, entonces levanté la vista y había, como
3 personas. Ahora, ¿qué tal? Y levanté más la vista y vi una cuarentena de personas allá, que yo no sabía nada. Y creamos el grupo de Valquirias. Ah, claro. Porque yo, en el discurso honoris causa en Granada, que para mí fue absolutamente emocionante, claro, me obligó a hacer esta reflexión sobre mi vida, que no la había hecho antes, y agradezco muchísimo, porque este vínculo que he dicho antes, de la señora que me pidió la documentación, yo como outsider, que soy extranjera y a la vez que me hace pensar, leer las que escriben a nivel teórico, conceptual, sobre la alteridad, claro, forma parte de mi bagaje, pero no había relacionado mi vida personal con esto. En Granada me tuve que hacer. Entonces, entre otras reflexiones, me autodenominé como una valquiria celta. Y esto quedó. Y entonces tenemos el grupo de WhatsApp, las valquirias. Qué bonito. Y hay uno. Bueno, ya es. Bueno, vamos a terminar con una reflexión, si te parece. En tu opinión, ¿qué tienen pendientes las generaciones jóvenes, aquellas personas que quieran trabajar en la universidad en estos temas? Bien, primero habría que preguntar a ellos y a ellas, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que hay retos que hemos conseguido, es decir, el reconocimiento de la validez académica de la historia de las mujeres y del género en sus distintas facetas, la validez también, aunque esto es más cuestionado, de enfoques desde la teoría feminista, pero está. Creo que retos están, y creo que es preocupante, ¿no?, en el sentido de la capacidad, eso sí, de hacer el grado y llegar a tener una beca para hacer el doctorado, y luego qué es lo que pasa. Y me preocupa, y en el dossier de Historia Social precisamente hay una reflexión por parte de la profesora Ana Aguado y Teresa Ortega sobre las desigualdades estructurales en las universidades, que hace que la promoción, el asentimiento más allá de la precariedad es cada vez más difícil, particularmente por parte de las mujeres. Y daré solamente 2 ejemplos. En la revista Historia Agraria hicieron un pequeño informe sobre los trabajos presentados durante la pandemia. No me acuerdo exactamente las cifras, pero casi el 80-85% de los hombres. Con lo cual, esto tiene repercusiones después en las currículums que se presentan, ¿no? Y el segundo ejemplo sería en mi propia universidad, que es semejante a otros departamentos. No desconozco y espero que esté mucho mejor aquí. En mi departamento, en un momento determinado, éramos 3-4 catedráticas. En este momento no hay una sola catedrática. Hay unos 47 profesorado en su conjunto, de los cuales 12 son mujeres, un 12%, de los cuales solo 6 están en una condición de contrato fijo. Es una disminución brutal. Y es algo que, claro, es muy difícil ponerlo de relieve, porque la idea es hemos alcanzado la igualdad, particularmente en las universidades, pero en ese sentido las jóvenes generaciones, realmente yo creo que aquí hay unos retos que las propias instituciones universitarias tienen que confrontar, y habría que ver las estrategias que se tienen que adoptar. Y otra cosa también indudablemente serían los conocimientos generados, que tenemos muchos conocimientos en este momento, pero lo que también he planteado es la transversalidad, ¿no? Que sea una exigencia en Derecho, en Salud, en Historia, en cualquier facultad. Tenemos conocimientos académicos de alta calidad que deberían ya estar incorporados, ¿no? Y, claro, no sé si tú te refieres más bien a qué temas de investigar, pero bueno, son creativos, inventivos. Eso lo sacarán ellos. Yo tengo toda confianza en las jóvenes generaciones. Sí, o sea, pero es cierto que ayer entró en vigor la nueva ley de universidades, tiene cuestiones yo creo que muy positivas,
y tiene otros grandes retos, como por ejemplo eso, la posibilidad de que las mujeres que hasta ahora han estado, la mayoría de ellas en precario, han sido las asociadas, pues puedan tener una estabilidad sin dejarse la vida, la de ellas y las de todos los que las rodean, ¿no? Porque claro, lo que se olvida es que la carrera universitaria es durísima para hombres y para mujeres, pero cuando encima se tienen hijos y se tiene que tener una etapa de reproducción y en la que tienes que hacerte cargo de cuestiones que pues lógicamente son propias pues de los papeles que se nos asignan en esta sociedad, eso va en detrimento de nuestros propios logros profesionales y ahí tiene que haber una ayuda. Bueno, vamos a hacer, si os parece, un momento de debate, porque hemos estado aquí hablando de temas que yo creo que son muy sugerentes y que nos habrán abierto interés en todos vosotros. Tenemos un micrófono por si alguien quiere. Hola, buenas, Mary, Inma. Soy Antonio Carrasco, compañero de Inma en el departamento, profesor de Historia Moderna, pero quería hacerte una pregunta sobre historia contemporánea. Veo que también aquí hay gente contemporánea. Me parece que la lucha feminista en los últimos años del franquismo fue fundamental porque creo que fue la primera que rompió con las diferencias de mentalidades en aquella época. La lucha feminista fue apoyada por mujeres cercanas a las comisiones obreras y a los sindicatos, a los partidos marxistas clandestinos, pero también la lucha feminista se planteó en las asociaciones de amas de casa, en las asociaciones de padres y madres de alumnos, evidentemente, incluso en los clubes parroquiales. Fue una lucha de todas las mujeres de cualquier clase, condición y orientación política. Y creo que fue la primera vez que se rompieron esas diferencias de mentalidad, diferencias que todavía en la actualidad pues pienso que siguen existiendo en España. Entonces me gustaría que me contases cómo viviste esa época de finales del franquismo, esa época en la que las mujeres de diferentes condiciones políticas, económicas, sociales, incluyendo pues a todas las mujeres católicas, todas esas mujeres se unieron en la lucha por el feminismo y cómo fue pues esa gran derrota del modelo feminista del franquismo. Gracias, sí. Tanto por vivencias y también por el libro que escribí sobre las mujeres en la transición. Hice una treintena de entrevistas también como historiadora, ¿no? Entonces aquí hay una mezcla. Sí, precisamente lo que tú has destacado, de que es un movimiento social interclasista, ¿no? Que reúne a mujeres de diferentes afiliaciones políticas o no políticas, católicas, las vocalías de mujeres de los barrios, obreros, etcétera, ¿no? A mí me parece muy, muy importante. Yo creo que no se ha destacado suficientemente, porque en parte se ha establecido un cierto canon, esto es la feminista, cuando realmente estamos hablando siempre en plural de las mujeres. Y estoy recordando, por ejemplo, las jornadas catalanas de la mujer en mayo del 76. Había representación de 19 vocalías de mujeres de los barrios marginales y obreros, ¿no? Es una cifra imponente. Había mujeres del mundo rural, campesinas, amas de casa, feministas más radicales, en fin, todo un abanico. Y claro, es un momento cuando aún es un movimiento que tiene una meta muy clara, que es la igualdad, la eliminación de las múltiples discriminaciones, y que es un movimiento reunido. Y también me parece muy importante cómo se logró organizar en las jornadas catalanas de la mujer, que es lo que se conoce menos. Precisamente fueron mujeres que se reunieron bajo los auspicios
de una asociación de las Naciones Unidas que sirvió de cobertura y que eran mujeres católicas, mujeres socialistas, comunistas, sindicalistas y amas de casa, ¿no? Entonces, es un movimiento, yo creo que jamás lo hemos visto después, o antes, que es absolutamente singular y único, ¿no? Y los debates también reflejan, había, no me acuerdo ahora, quizás 9 o 10 ponencias, y ponencias diversas sobre temas diferentes que involucraba todo. Yo asistí también. 3.000 mujeres en el Paraninfo, yo en aquel momento estaba embarazada, por lo tanto no estuve más atrás. Pero, o sea, esta idea también que he dicho antes de cambiar el mundo, ¿no? Y testimonios, por ejemplo, estoy pensando ahora en Núria Casals, ella era del movimiento comunista, NC, por lo tanto, comunismo más radical que el Partido Comunista. Era una sindicalista en la metalurgia, que rarísimo por ser mujer. Entonces, a ella, como a algunos más, me explicó, le habían enviado las jornadas para reventar las jornadas, porque esto era un feminismo de las burguesas. Llegó y para ella es casi como en términos religiosos, una conversión, por esto es lo mío, están hablando de lo que me interesa. Volvió a comisiones obreras luego y fue la que luchó para crear la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras. Es decir, un revulsivo tan grande y también aparte de la idea tan innovadora de que el momento que aún no estaba formulado de manera tan sistemática, pero nuevo, que era que lo personal es político. Y eso tocó una fibra tan grande en todas las mujeres a pesar de las diferencias políticas. O desde una Lidia Falcón interesada en la producción-reproducción, en el teórico, en fin. Entonces esto yo creo que fue un elemento que unificó, que hizo que, por ejemplo, de muchas de las vocalías de las mujeres de los barrios volvieron y empezaron a hacer, pues, dentro de sus posibilidades, planificación familiar, por ejemplo, cosas tan básicas, ¿no? Sí, es un movimiento absolutamente singular. Y en algún momento, en un artículo que hice se publicó hace poco, hice el mapa de Barcelona en una de las campañas, la campaña del 77 para la eliminación del adulterio, a partir de un caso concreto de Ángela Muñoz en Barcelona, que vivía en uno de los barrios periféricos, una señora que vivía de hacer la limpieza en las casas, que su marido le había dejado tirado, se había ido a Mallorca, tuvo otra pareja y cuando tuvo la segunda hija volvió el marido para denunciarla como adúltera. Entonces, este movimiento, si se crea un mapa, de los barrios periféricos al centro de Barcelona, frente a la catedral, frente a los juzgados, para volver otra vez a los barrios. Es sumamente interesante. Es decir, incluso este mapa te demuestra que yo mantengo es un movimiento interclasista en aquel, y de manera totalmente convencida, ¿no? Luego ya será otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Mary, ha sido un verdadero placer escucharte. Oyéndote sobre el año 76, 77, que empezabas a dar una clase de Historia de las Mujeres. Yo soy graduado en Historia por la Universidad de Salamanca, la promoción 2011-2015, y yo no supe lo que era eso de el género, de historia de género, hasta que vine aquí a Alicante y coincidí con Inmaculada. ¿Qué tenemos que cambiar o qué estrategias tenemos que hacer para que esos cambios que empezaste a hacer en el 76, en el 2011-2015 todavía no se hayan asentado? Dependan todavía de acciones individuales de un profesorado más o menos comprometido. Gracias. Sí, tenemos una situación en la Universidad de Barcelona que creo que puede dar una cierta respuesta. Con esta tradición desde hace tantos años y luego con otras profesoras que empezaban a trabajar y introducir en su docencia, logramos, no me acuerdo la fecha, pero en los planes de estudio de Bolonia,
que haya una asignatura obligatoria en el plan de estudios que se llama Historia y Género. Y aquí interviene, pues, claro, es una facultad grande con la cual hay profesorado de historia antigua, moderna, medieval, etc., ¿no? Entonces, esto para mí ha sido muy significativo. Quiero decir que cualquier alumno o alumna, y alumnas también, porque desconocen mucho, que puede ser que no vayan a una asignatura específica, cursan estas asignaturas. Entonces ya se nota mucho, por ejemplo, luego en los másters. Tienen un bagaje. Al menos estos mitos que estamos haciendo terapia, esto ya se hunde, ¿no? Entonces hay conocimientos, másters de una disciplina, con planteamientos feministas distintos, también hay que decir, depende con qué profesor o profesora se está, pues también el enfoque puede diferir, ¿no? Pero hay un bagaje que significa que al menos han cursado con mayor o menos ganas, pero la cuestión es ganar, ¿no? O sea, ganarles, ¿no? Entonces, que se interesen, que se motiven todos y todas. Es un reto enorme también, es un gran esfuerzo. Esto sí que creo que ha funcionado, ¿no? El problema, entonces, para mí, en el caso de mi universidad, pasar de esta asignatura específica a que todos los conocimientos estén cuando tú hagas una asignatura de historia de los Estados Unidos, revolución industrial, historia de lo que sea. Y no para el mes de marzo, cuando se habla a lo mejor de Olimpia de Gouges o te piden unas notas sobre Olimpia de Gouges. Esto sí que creo que es en absoluto es aceptable. Y parte de las exigencias, que lo que cambia un poquitín también es que aquellos estudiantado, alumnado que han cursado esta asignatura, en las otras asignaturas intervenían y preguntaban y daban por sentado que el profesorado también lo sabía. Y no siempre fue así, ¿no? Es un proceso muy lento y requiere mucho más esfuerzo, pero es un inicio, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo muy breve, no pensaba ni decir nada, pero algo tengo que decir, porque, claro, Melina se me dirigió la tesis y ha dirigido muy pocas tesis porque es una mujer que siempre ha estado muy ocupada. Entonces, yo solo quiero decir que es la persona más íntegra y más honesta que he tenido cerca. Que es una suerte que te hayamos tenido, porque has movido muchas cosas, no solo en historia, yo soy de antropología, nos has marcado una generación, porque yo también he dirigido mis tesis y también les he pasado lo que he aprendido, y creo que queda mucho aún por hacer. O sea, realmente en temas de promoción, en temas de visibilidad temática, o sea, es que yo también creo que hay un retroceso. Yo estoy en el CSIC y se ve, o sea, que hay un problema allí de promoción serio, pero que vamos mejorando, ¿no? Pero que bueno, yo creo que no habría sido lo mismo sin ti en España. Ha sido nuestra Anne Stoller, que ella pues hizo todo un trabajo muy importante en lo que fue respecto a Holanda y Gran Bretaña, y yo creo que bueno, que sí, más honoris causa y deberían haber, y bueno, que estoy encantada de tener la casualidad de haberte podido escuchar hoy, porque cuando nos dirigen las tesis somos muy egoístas y siempre están focalizados en nuestro trabajo, pero hay cosas que ha explicado Emery que yo no tenía ni idea. Así que bueno, que gracias por haber organizado esto. Y, bueno. Gracias. Creo que han pedido por aquí también la palabra. Bueno, muchas gracias. A mí ahora me da un poco de apuro intervenir porque acabo además de reconocer que es Yolanda Isela, que fue profesora mía de antropología en Humanidades, y empieza a cerrar ahora además también varios círculos. Pero me sumo a lo que venía diciendo el compañero que ha intervenido antes de Yolanda, porque, bueno, me he despistado con Yolanda y ya empiezo por al lugar a donde quería ir. Os felicito por esta tarde, es la verdad una suerte. Antes lo comentábamos, es como si tuviéramos aquí una rockstar esta tarde, entonces venimos así tan contentas a escucharte. Estoy totalmente de acuerdo con los retos que poníais encima de la mesa y relaciono por un lado con... Yo también me siento, en cierto modo, outsider en cuanto a lo académico. Mi formación es en Humanidades, mi doctorado es en Historia Contemporánea, pero por estar vueltas de la vida y de largos postdoctorados en el exterior, me reintegro en la Universidad Española a través de una facultad de educación.
Entonces estoy en didáctica de las ciencias sociales. Creo que ahí tenemos un campo fundamental donde tenemos que trabajar porque se continúa enseñando a enseñar con las imágenes de la prehistoria donde solo aparecen hombres. Parece que las chicas solamente están en el 8M o ahora con el Día de las Mujeres y las niñas en la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que atajar eso desde la base. Creo también que hay un retroceso, porque esto que tú contabas, Mary, y te voy a tutear porque es como si te conociera, sobre Josep Fontana, que resumió la historia de las mujeres en una nota a pie de página, es que sigue pasando. Es que nos seguimos encontrando en la actualidad con colegas a los que hasta incluso llegamos a querer, admirar y hasta puede que sean nuestros amigos y hacen estados de la cuestión, por ejemplo, sobre el exilio, que es el campo donde yo me he formado y donde tuve la suerte de tener a Mónica Moreno como directora de tesis, entonces para mí no fue tan difícil integrar la perspectiva de género y la historia de las mujeres. Pues no, hablan de los avances que la perspectiva de género y la historia de las mujeres ha hecho en la historiografía del exilio y creemos que son fundamentales y estos estados de la cuestión se han publicado ahora hace nada, ni nota a pie de página. Eso por un lado. Con la situación académica, y no me enrollo más, coincidimos totalmente. En la pandemia vimos cómo nuestros compañeros publicaban a lo loco y nosotras como mucho podíamos sacar la mano en una pantalla en un congreso y si estábamos criando teníamos a 2 o 3 o a uno que nos iba a aparecer por ahí en medio. Entonces fue muy difícil. Esto en cuanto a lo personal y a lo académico. Y ya en cuanto a lo historiográfico, muy breve y propiamente dicho se refiere, tú hablabas de esta Barcelona de los años 70 y a mí me llama la atención, yo ando ahora detrás de un grupo que es el grupo de mujeres latinoamericanas, son el grupo de exiliadas de diferentes lugares del Cono Sur que comienzan a llegar a Barcelona. Contrastaba tu descripción de esa Barcelona que era todo un mundo diverso y casi colorido con la imagen que estas mujeres latinoamericanas exiliadas dan de esa España de los últimos años del franquismo, donde te podían aparecer unos camisas negras, llamarte sudaca y pegarte una paliza, pero al mismo tiempo, o sea, contrastan también que Barcelona no era Madrid, por supuesto, y cómo ellas empiezan a encontrar algo de luminosidad a sus vidas a través del contacto con el feminismo, con la coordinadora feminista, surgen de hecho al abrigo de ella. Entonces no sé si tienes constancia de estos grupos que se van formando, si forman parte de ese recuerdo de aquellos años de tu vida, ¿no? Sí, de la coordinadora sí, pero claro, vamos a ver, de núcleos específicos latinoamericanos te refieres, sí. ¿No? Esto no sé si está... yo al hacer el libro, también era un libro más bien de alta divulgación, no encontré tanto material sobre el núcleo específico, ¿no? Puede ser, seguramente que sí. Y la cuestión es la documentación. Y el patrimonio. Me acuerdo cuando escribí el libro sobre la transición, yo iba persiguiendo a la gente, si tienes cosas en casa, no sé qué, y me llamó pues, una militante que había sido del MC, que había absolutamente involucrado a la coordinadora feminista. Dice, mira, Mary, voy a tirar 5 cajas de estas verdes, ¿no? Si quieres, ven mañana a buscarlas. Oh, ¡qué joya! Así. O sea que no teníamos conciencia, de que todo este material es patrimonio nuestro, ¿no? Y para poder escribir en el futuro. Y en aquel momento se escribió bastante, ¿eh? O sea que documentación ha habido, la cuestión es dónde está, si aún existe, y aparte también del tema del testimonio, ¿no? De oral, ¿no? Que se puede perseguir por ahí. Uniendo a esto voy a tirar para casa diciéndoos que afortunadamente en la Universidad de Alicante tenemos un archivo de la democracia donde se están recogiendo todo esto, desde pegatinas, carteles, absolutamente todo. Y por si alguien tiene algo en casa que no sabe qué hacer con ello, por favor que lo done, porque será siempre muy bien recibido. Cartas, correspondencias, bueno, todo lo que se hace. Hemos hecho exposiciones impresionantes con fotos, y además en las que ha participado mucho Mónica, con fotos de personas que tenían por allí, de manifestaciones, de concentraciones, de todo lo que fue esa lucha extraordinaria en la que esas asociaciones de amas de casa que comentaba Antonio se convirtieron en asociaciones de mujeres feministas. Y claro, ese cambio fue trascendental. Sí, Naima, qué bien. No lo puedo evitar. Pensaba no decir nada, pero bueno. Pues nada, de outsider. Pues muchísimas gracias por esta tarde tan interesante.
y que sobre todo lo que la verdad es que me encanta, o sea, me alegro de haber venido, aunque realmente lo tenía claro que iba a venir, pero es que me da la sensación, o sea, que si no hablamos de la época bueno, yo también te voy a tutear porque siento cercanía, y si no fuera porque estás hablando de algo en concreto, o sea, de las mujeres de aquí, de España, de la transición, de la época franquista y de la democracia, etcétera, pues podrías estar hablando perfectamente de la mujer árabe, perfectamente. Y ya que has nombrado a Edward Said, estoy segura que sí, que evidentemente habrás conocido, y seguramente que sí, a Nawal Saadawi, a Fátima Mernissi, a todas las pioneras del movimiento feminista árabe. La verdad que me interesa saber de primera mano, ¿no?, tu opinión sobre ese movimiento, ¿no?, que desde aquí, desde Occidente, se piensa o se suele decir que no, el feminismo es occidental, o sea, no puede ser oriental, imposible, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos hablar de feminismo árabe? No estoy hablando de feminismo islámico o otra cosa, no, feminismo árabe. Bueno, en un capítulo... Ahí es nada. Tendré que volver. Tenemos que volver a traer a Mary. Pero bueno, en fin, he mencionado antes el libro Mujeres en el Mundo. Entonces, esto deriva de mi docencia, no de investigación propia, ¿no? Una parte. Y en mis clases también, y también porque lo escribía finales de los 90, mediados de 90 en adelante, ¿no? Entonces, tengo un capítulo sobre las mujeres en el mundo árabe. Como digo, no soy investigadora, lo que he hecho es hacer todas las posibles lecturas disponibles en aquel momento y con el objetivo precisamente lo que tú has dicho, es decir, dejar de relieve primero la historia que está detrás. En Egipto, desde el 19 en adelante, las distintas organizaciones de las mujeres en Egipto, como también en otros países del mundo árabe, y cuando se hizo una nueva reedición, mucho más tarde, entonces allá tuve que quise yo incluir una referencia a las revoluciones árabes, ¿no?, y los cambios que en aquel momento parecían mucho más optimistas a partir de las declaraciones de las mujeres árabes en aquel momento. Yo creo que es una gran equivocación, y el libro Mujeres en el Mundo parte del principio de que no es válido un canon universal feminista que derive de Occidente. Es el punto de partida del libro. Y a una crítica sistemática que pone de relieve cómo esto excluye, niega o ningunea otras maneras de interpretar el feminismo. Otra vez, no el feminismo, sino los feminismos. Y para el caso de la India también puse relieve cómo las pensadoras, las feministas o las mujeres de la India, lo que rechazan sería la intrusión de mujeres británicas, en este caso, para aleccionarlas, sino la emancipación de las mujeres deriva de su propia cultura, por lo tanto su lucha es desde su propia cultura. Entonces, el objetivo de este libro fue precisamente, en casi más de la mitad del libro, era dar a conocer desde los medios que yo disponía en aquel momento esta visión que pone de relieve no solamente para el mundo árabe, sino Caribe y la India también, porque me interesaba mucho toda la problemática postcolonial y la visión occidental, orientalista, si estamos pensando en Said, ¿no? Y de Ahmed o de otras, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pero yo no he seguido esta línea a partir de aquel momento. Pero aquí hay otros expertos, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra pregunta de este calado. Vale más que no, ¿verdad? ¿Verdad? Antes de que la haya. Muchísimas gracias, Mary.
de verdad, por esta tarde maravillosa. Queda pendiente, yo creo, volver de nuevo a intentar traerla a Alicante y que nos siga instruyendo y que sigamos aprendiendo de esta gran maestra que ha hecho que tantas mujeres podamos seguir adelante en este aprendizaje continuo y maravilloso que es estudiar y trabajar por las mujeres, que es estudiar y trabajar por toda la sociedad. Muchas gracias por haber venido. Aprovecho para deciros que el lunes día 3, que es el miércoles día 3, estamos aquí otra vez. Sí, efectivamente, Científicas de Letras tiene un encuentro precisamente sobre mujeres árabes que coordina Naima. Estáis todos invitados.